gracias. Roy Campos es presidente de Consulta Mitofsky, empresa privada en la investigación de mercados y de opinión pública. Ha estudiado las licenciaturas de Actuaría y Matemáticas, así como maestrías de Estadística y de Actuaría, y posee algunos diplomados, entre los que destacan el de Análisis Político, de Alta Dirección Empresarial y el de Mercadotecnia. Laboró durante muchos años, de 85 a 95, en el INEGI, donde ocupó durante 8 años el puesto de director de encuestas en dicha institución, y recuerdo que también él cree desde mucho tiempo en la validez de la aplicación de encuestas al mundo de la política. Roy, te doy la palabra. Gracias. Sí, efectivamente creo en las encuestas, aunque no con el carácter predictivo. Soy de los que advierte el no carácter predictivo. Bien, buenas tardes. Bueno, yo no soy egresado de este Colegio de México, pero ya he estado varias veces, así que me da mucho gusto volver a estar. Como solamente tengo entre 10 minutos, vamos a tratar de darle carrera. Voy a coincidir en varias cosas con el doctor Beltrán, porque incluso hasta el vuelvo grave, pero también voy a diferir en algunas, como debe ser. Bien, vamos a darle, si me ayudas. Primero, voy a analizar un poco también en el mismo esquema que Ulises, cómo fue cambiando la opinión de los candidatos a lo largo de la campaña. En esta parecida, aunque de otra manera, yo al revés, yo coloco en la parte horizontal el conocimiento del candidato, en la parte vertical la opinión que genera. Y también en cuadrantes, vean nada más cómo empezó, esto era en marzo. Andrés Manuel era el más conocido y mejor evaluado, estaba en la mejor posición posible en términos mercadológicos. Felipe le faltaba un tramo por recorrer en conocimiento, y su expectativa en términos estratégicos era recorrerlo con una pendiente positiva, desplazar a Andrés Manuel de ese lugar, y si se podía bajar a Andrés Manuel. Esa era una estrategia lógica, pegarle a Andrés Manuel para él ocupar ese lugar que en ese momento tenía. Madrazo estaba en el peor lugar posible, era conocido y mal evaluado, o sea, él ya cargaba, ya no tenían que atacarlo porque cargaba con un rechazo, o sea, ya traía un rechazo acumulado. Patricia y Roberto Campa tenían a su favor que nadie les iba a hacer caso. Entonces, como nadie les iba a hacer caso, era lo que tenían a su favor, ellos tenían que comunicar un mensaje positivo, crecer con una pendiente positiva, tratando de ubicarse en las buenas opiniones. Bueno, mi última medición, todo esto que así inició, ¿cómo termina? Siguiendo el siguiente, termina justo empatados Andrés Manuel y López Obrador en niveles de conocimiento y de opinión, pero no donde los dos querían estar hasta arriba, sino abajo. O sea, los dos se atacaron, que terminaron teniendo rechazos. Madrazo no logró salir del lugar donde estaba. Patricia fue la única que su estrategia funcionó de generar opiniones positivas, de manera que para mí, a diferencia de lo que dice el doctor Beltrán, que Calderón es el mejor evaluado, para mí Patricia termina siendo la mejor evaluada, y Roberto Campa no se movió del lugar donde estaba. Bien, vamos a verlo de otra manera, si vemos las gráficas. Bien, esta es la imagen pública de Felipe Calderón. Primero tenía una imagen pública, siempre los porcentajes referidos al total de la población y no al total de los que lo conocían. Una imagen pública en general positiva, pero con poco reconocimiento, hasta que realmente inicia la campaña, por ahí, para tenerla interna en agosto del año pasado, cuando inicia fuertemente a subir en su campaña. Sube mucho más rápido sus positivos que sus negativos, y eso va abriendo la brecha de saldo de opiniones positivas. ¿Hasta qué momento? Hasta en el momento en que cambia la estrategia de López Obrador y decide que también va a golpear. Eso fue a principios de mayo. Cuando Andrés Manuel López Obrador decide, voy también a atacar detiene el incremento de opiniones positivas de Calderón, de manera que termina, incluso sube las negativas, que termina para mí Calderón con el mismo porcentaje de opiniones positivas que negativas. Veamos las de López Obrador. Las de López Obrador, por el contrario, vean nada más esta pendiente durante todo el mes y medio, que fue de principios de marzo, donde Felipe Calderón anuncia el cambio de estrategia que se va por el contraste, hasta después del debate del 25 de abril, donde le pegan los dos, le pega tanto
Roberto Madrazo diciendo que tiene miedo al debate, como Felipe Calderón con los anuncios que luego el IFE dijo que había que quitar, le pegan, y lo que nunca había pasado, el incremento de sus opiniones negativas, más incluso que cuando los videoescándalos, el incremento es con una pendiente altísima, ¿no? Después, cuando él sale a defenderse, para ese incremento de negativas, cuando sale a decir es mentira que soy un peligro, y entonces termina con un saldo prácticamente también igual de positivas que negativas. Vean la diferencia de Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, sus opiniones positivas, la gente que opina bien de Roberto Madrazo, nunca pudieron convencerlo, porque además esos piensan bien de Roberto Madrazo y van a seguir pensando bien de Roberto Madrazo, ¿no? O sea, son los duros de Roberto Madrazo. Y eso, como además nadie lo atacó, pues siguió ahí. Y lo que se movía de repente eran los positivos y negativos, que tenían que ver más con positivos y negativos del PRI, que sus pleitos internos, que si se pelea, que tenía que ver más sobre el PRI mismo, porque lo positivo de Madrazo no se movía. Rápidamente veo las otras dos, vean la diferencia, por ejemplo, Patti, cómo aprovechó muy bien el debate, empieza cargando el pertenecer a un partido pequeño que genera mala opinión, pero en cuanto aparece en el debate, sube sus opiniones positivas, y en cambio lo negativo sube muy poco. Roberto Campa siempre se mantuvo, lo negativo y lo positivo nunca pudo crecer. O sea, él no aprovechó los debates para generar una opinión positiva. Bueno, ahora sí llevamos a las preferencias. Bueno, de esto, por ejemplo, otra forma de presentar lo que dijo Ulises. Vean la primera etapa, este es el promocionales por partido y candidato en marzo. Prácticamente el que más promocionales metió es López Obrador, hasta marzo. No estoy dividiendo en tipo de audiencia, si es televisión local, televisión nacional, ahí es otro análisis porque el mayor porcentaje estaba en televisiones locales y en no estelares, pero bueno, como total de minutos, y vean nada más cómo cambia en abril, cuando baja López Obrador, desaparece, pero luego cómo cambia en mayo, cuando ataca a López Obrador, ahora sí es el que más. Esto también explica los comportamientos de las preferencias y de las opiniones que generan. Esto es en promocionales, y vean en minutos también. En minutos estaban muy parejos en marzo. ¿Qué pasa en abril? Completamente López Obrador desaparece. ¿Y qué pasa en mayo? Vuelve a ser el que aparece atacando o defendiéndose. Entonces, y eso impacta mucho en las opiniones y en las preferencias. Ahora sí vamos a las preferencias, creo yo, cuando vamos a las preferencias. Bueno, ¿qué es la historia que yo cuento con mi encuesta cuanto a la elección? Para mí se divide en 4 partes. Una primera parte en donde prácticamente todos pensábamos que López Obrador era inalcanzable y la discusión era si se podía vivir o no en Palacio Nacional. Esa era la primera discusión. Hay una segunda etapa justo cuando él decide no litigar en medios. No voy a ir a medios, y le atacaban, lo atacaban, y él no se defendía en medios. Se ve ahorita con los promocionales y los minutos, y en eso es cuando viene la caída de López Obrador, sube Felipe Calderón, y a mí me aparece ligeramente adelante Felipe Calderón. Eso podríamos incluso ubicarla desde la primera semana de marzo hasta el fin del primer debate, fin de abril. Principios de mayo es López Obrador el que anuncia su cambio de estrategia, que sí va a aparecer en medios, y entonces empieza a defenderse. ¿Qué genera? Que entre abril y mayo se cierra la contienda y prácticamente para mí esté empatada a finales de mayo. Y la última etapa, que empieza a partir del primer debate, a partir del segundo debate, perdón, del 7 de junio, a partir del caso Hildebrando, que es cuando López Obrador toma una ligera ventaja. Ahora, y cuando digo ligera es porque pedirnos a los encuestadores que digamos quién va a ganar, es porque nos piden a nosotros, mejor que nos den información a nosotros de qué van a tener los ciudadanos de información esos días, qué van a hacer los candidatos, cómo van a operar sus estructuras. Díganos y nosotros decimos si pueden funcionar o no, pero si no sabemos, ¿cómo vamos a saber? O sea, es adivinar qué van a hacer los candidatos y qué información y estado de ánimo van a tener los ciudadanos, imposible. Coincido con Ulises simplemente que en términos de momios, el que terminaría con momios más favorables sería López Obrador, pero eso no implica que tenga una ventaja como para decir gana, ¿no? Coincidiría en eso.
Bueno, vamos a usar esto simplemente por regiones que ya un poco conocemos. La región del norte y el centro las gana Calderón, las regiones del sur y el Distrito Federal las gana López Obrador. Pero dale la siguiente, Carlos. También hablaban hace un momento en la presentación de los famosos independientes. La gran ventaja de López Obrador al principio era porque tenía una gran ventaja entre los independientes. A lo largo de la campaña, esa ventaja de independientes se fue cerrando, de manera que las ventajas de 30, 20 puntos se cerraron mucho y aún todavía tiene ventaja en los independientes, pero ya no era con la que empezó. Es que quiero presentar todas las encuestas. No puedo presentar todas. Yo durante la campaña le fui dando seguimiento a las que publicaban serie y sobre todo las de medios. Entonces, viendo todas las de medios, este es el promedio de las encuestas que cuentan una historia parecida a la que cuenta la mía, una historia en donde primero López Obrador, después sube Madrazo, después se cierra la contienda y termina en promedio 2 puntos adelante López Obrador. O sea, promediando las encuestas de medios, el promedio es 2 puntos adelante López Obrador, ¿no? Esa ya no es mi encuesta, sino es el promedio de todas. Otra forma de verlo, esta es la identidad, si el punto está a la derecha, abajo de la línea es que va ganando López Obrador, si está a la izquierda, entonces son los puntos, dale Carlos, ¿no? Está Milenio, Excelsior, Mitofsky, Reforma, Universal, Crónica aquí en el empate, Arco, Peiza. Estos son, digamos, los 7 encuestas a las que di seguimiento. Esto habla de una elección indefinida, un poco cargada hacia estas encuestas, pero también hay del otro lado, es decir, es una elección con incertidumbre sobre el ganador. Esta es una historia, otra forma de contar. En la campaña, todo lo que invirtió Felipe Calderón, qué ganó y qué perdió. De enero a junio, las 6 encuestas que estoy reportando aquí, todas de medios menos la de ISA, reportan Calderón ganó 3 puntos en su campaña, 6 puntos, 4, 2, 3. En promedio, la campaña Felipe Calderón le sirvió para ganar entre 2 y 3 puntos. Es lo que hizo la campaña con Felipe Calderón, de 2 a 3. Solo ISA reporta que ganó 6 y María reporta que no ganó nada en la campaña. Otra forma de ver que hizo López Obrador en la campaña, Excelsior dice que perdió 2, María 2, Reforma 3, yo digo que perdió 4, Universal 4, es decir, en promedio la campaña hizo que López Obrador perdiera entre 2 y 3 puntos. Solo para ISA ganó López Obrador, la campaña fue una campaña victoriosa porque lo hace subir 1 punto. Otra forma, el Congreso, que no estamos hablando nada más de la presidencia, el Congreso nada más, ¿verdad? Una forma de presentar, la Presidenta de la República y diputados. La votación que traigo para presidente y para diputados para el PAN es similar, es decir, están igual. En el PRI es más fuerte, es muy fuerte, incluso supera la votación de Madrazo, y en cambio en el PRD, López Obrador tiene una votación superior a la que tiene su partido. Otra gráfica. No, dale esas dos nada más, nomás es, no tengo mayoría en el Congreso para nadie, en el Congreso de Diputados se ve como que el PAN podría ser la primera fuerza, pero sin ser mayoría, están muy lejos de la mayoría, y en el Senado el PRI con el Verde serían como los que tuvieran más senadores, pero también muy lejos de ser mayoría, o sea, congresos divididos. Y nada más esta quisiera ver, ¿estamos pronosticando o no? Quisiera recordar, cuando dicen que en el 2000 no había encuestas que decían que ganaba Fox, pues esta es una prueba que sí. Miren, aquí están todas las encuestas publicadas en junio del 2000, y bueno, hay azules y hay verdes, o sea, sí había publicadas, verdes, ¿no? Por ejemplo, tengo 3 de Arco publicadas en junio, que las 3 le daban ganadora al PAN, tengo la de Gauss, tengo la de María, o sea, hay varias que publicaban, ¿no? Entonces no se puede decir que no había encuestas. Estamos llegando hoy a esta elección, a final de cuentas, parecido a la del 2000, con unas encuestas diciendo para un lado, otras encuestas diciendo para el otro lado, y en promedio, si vemos la siguiente, en promedio, las encuestas de 2000 le daban una ventaja a la Bastida de 2.7, en promedio. Bueno, y ese no fue el resultado. Entonces, así como en el 2000 no
pudieron las encuestas utilizarse para pronosticar, hoy tampoco deben ser utilizadas para pronosticar. Luego hay quien a los encuestadores nos exigen que expliquemos. Yo creo que después de tantas advertencias que les hacemos de que no pronostiquen por ellas, ustedes son los que tendrían que salir a explicar por qué siguen pronosticando con las encuestas. No, o sea, es una entrega de cuentas. Todo aquel que quiera pronosticar con encuestas, después explíquenos por qué lo hizo después de tantas advertencias que les hacemos. Vale. Gracias.